tardes a todos y bienvenidos nuevamente a este espacio virtual de biología en el que continuaremos trabajando evidentemente unas semanas más. Antes de las vacaciones, con la profesora Witzel estuvimos dando algunos tips para ordenar nuestro trabajo y que se realice de la mejor manera posible. Con la profesora nosotros realizamos una selección muy cuidadosa del material que les vamos a entregar para que ustedes puedan realizar las lecturas, realizar las clases y resolver así las actividades. Es por ello que nos estuvo preocupando mucho que están utilizando la mayoría de la información de Internet y esto trae varias confusiones. Una de las confusiones más graves que hemos experimentado fue la de la red conceptual en la que se realizaron varios plagios. Es decir, que tomaron un trabajo de Internet y tal cual lo copiaron y lo entregaron. Cosa que no debería ser así, ya que mucha información que incluía este trabajo no la habíamos visto o sobre todo tenía términos que no los comprendemos en su totalidad. Por ejemplo, utilizaba una frase que decía que era la huella digital de las células, cosa que no explicaron y queda adrede de quien lo entienda. Entonces hay que ser muy cuidadosos con las entregas que hacemos. Recuerden que estamos haciendo una actividad obligatoria y una actividad opcional para que ustedes tengan tiempo de resolver las actividades. En caso que ustedes vean que no están llegando con los trabajos, no realizan las actividades opcionales y realicen únicamente las actividades obligatorias. Esto les da un margen de 15 días para que ustedes puedan resolver los trabajos. Recuerden siempre utilizar los canales de comunicación con cada profe. En mi caso, pueden utilizar el espacio de Instagram para realizar consultas y allí voy a responder muchísimo más rápido que por otros medios. Recuerden que no estoy recibiendo consultas por Gmail debido a que quedan muy atrasadas en la lista de mensajes y no puedo resolverles la consulta o la duda con cierta velocidad. Así que bueno, recordemos estos espacios, recordemos los tips que les estuvimos entregando con la profe y sobre todo siempre utilicen el material de clase. En caso de necesitar apoyo de información de internet, háganlo de fuentes confiables y de fuentes dedicadas a la escuela secundaria, porque ya que hay mucha información muy avanzada. Y sobre todo en estos temas de biología que estamos trabajando acerca de membrana plasmática y ahora vamos a presentar sistema nervioso, hay información muy compleja que no queremos que ustedes caigan en una información que resulta muy amplia, de un nivel muy avanzado y no comprendan el tema en su totalidad. Así que siempre básense en el material de clase. Para comenzar entonces, vamos a recapitular un poco lo que estuvimos trabajando antes de las vacaciones con el experimento de la zanahoria. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este experimento en el que ustedes tuvieron que tomar una zanahoria, ahuecarla, rellenarla con azúcar e incluir un sorbete sellado con plastilina y todo esto lo ubicaron dentro de un vaso con agua? ¿Para qué sirve todo este dispositivo? Nosotros lo que queremos demostrar era el pasaje del agua a través de la zanahoria hasta llegar al azúcar. Ahora, tenemos que tener en cuenta dos aspectos. ¿Cuál es el medio en que se encuentra la zanahoria, tanto dentro y fuera de sus células? Recordemos que el principal medio en el que se encuentran las células es el agua. Y tenemos que tener en cuenta cuál es el soluto en este caso del experimento. El soluto, entonces, va a ser el azúcar. Ahora, pensemos, ¿cuál es el medio de mayor concentración de soluto y cuál es el medio de menor concentración del soluto? En este caso, el exterior de la zanahoria que está sumergido en agua es el de menor concentración. Y en el interior, que está la zanahoria que tiene el azúcar, es el medio de mayor concentración de soluto. Por lo tanto, tenemos que ver hacia dónde se movió el agua. ¿Cómo evidenciamos esto? Ya que el azúcar se humedece, van a ver que en el sorbete el agua comienza a subir el nivel. Entonces, ¿esto quiere decir que el agua salió o el agua ingresó? Bien, si vemos que aumenta el nivel del volumen de agua que tiene el sorbete, esto quiere decir que el agua ingresó desde el exterior de la zanahoria, atravesando sus células, hacia el interior donde se encuentra el azúcar. Entonces, esto quiere decir que el agua se movió de menor concentración a mayor concentración. Esto quiere decir que el agua se movió en contra del gradiente de concentración y se produjo un pasaje que denominamos ósmosis. Estas entonces lo que estamos nombrando acá sería la conclusión del trabajo. En la conclusión, ustedes lo que deberían haber ubicado es esta información, que ya que evidencian que el sorbete aumentó su volumen de agua, quiere decir que el agua ingresó a la zanahoria, es decir, se movió en contra del gradiente de concentración, haciendo un pasaje que denominamos ósmosis.
Recordemos entonces que nosotros estuvimos trabajando con la estructura de la membrana plasmática, que la ubicamos, como ustedes ya saben, en el exterior de la célula rodeándola, ya que le da sostén y le permite realizar distintos pasajes de sustancias, es decir, que las sustancias puedan ingresar y puedan egresar de la célula de manera selectiva, es decir, que la célula puede elegir qué sustancias ingresar y qué sustancias no. Entonces, de esta manera la denominamos que es una membrana permeable, es decir, que selecciona qué sustancias pueden atravesarla. La permeabilidad entonces es la posibilidad de que pasen las sustancias. Y cuando le decimos semipermeable, queremos decir que no deja pasar cualquier sustancia, sino lo semi, y significa que deja pasar ciertas sustancias. Bueno, entonces en esta línea, ¿por qué esta insistencia en trabajar con la membrana plasmática y los pasajes? Porque nos ayuda a explicar un montón de procesos biológicos que suceden tanto en el cuerpo humano como en todos los seres vivos, pero en este caso vamos a puntualizar en el pasaje de sustancias que se genera en una de las células principales en el sistema humano, que es la célula nerviosa que denominamos neurona. Vamos a ver cómo funcionan estos pasajes que le dan la posibilidad de generar la corriente eléctrica que le va a dar función a las neuronas. En esta línea de trabajo vamos a comenzar a trabajar entonces con el sistema nervioso, que es el sistema encargado de transportar información a lo largo de todo el organismo y que también cumple con la función de comunicarse con el medio externo. Es decir, tomar información del ambiente o tomar información interna y transmitirla al resto del organismo. Esta función está mediada por corriente eléctrica y esta corriente eléctrica es generada en las neuronas, que son las células encargadas de realizar este proceso a través de distintos pasajes de membrana que veremos a continuación. Entonces, los invito a ver las siguientes imágenes para hacer un poco más clara esta información que estamos charlando. Bueno, como veníamos charlando, acá tenemos la imagen representativa de la membrana plasmática. Lo que habíamos indicado es que la membrana plasmática separa el medio externo del medio interno de una célula. En este caso, acá podemos observar el medio interno y acá el medio externo. Y podemos ver entonces que la membrana plasmática está entre medio de estos dos medios, valga la redundancia, y en este caso está sucediendo un transporte a través de proteínas de canal. Es decir, lo que queremos representar acá son los movimientos de las sustancias a través de la membrana plasmática. Este es el esquema con el que estuvimos trabajando clases anteriores. Continuando entonces, acá vemos el esquema de membrana plasmática básico que estuvieron trabajando ustedes, en el que tenemos que hacer hincapié en que hay sectores de la membrana donde los pueden pasar distintas sustancias atravesándolas sin la necesidad de distintas proteínas de canal como estamos viendo acá. Entonces, hay sustancias como el oxígeno, el dióxido de carbono y el agua que pueden atravesar la membrana a través de los fosfolípidos. No necesitan una proteína que las ayude. En cambio, hay sustancias más grandes, como por ejemplo la glucosa y demás, que necesitan la colaboración de proteínas de canal para poder ingresar o egresar de la célula. Entonces, dependiendo de la molécula, puede atravesar simplemente a través de los fosfolípidos o debe utilizar una proteína de canal. Bien, entonces comenzaremos a trabajar con esta célula principal del sistema nervioso, que es la neurona. Acá vamos a ver su estructura básica. En principio debemos diferenciar dos zonas, el cuerpo de la neurona y el axón. Vamos a marcar entonces el cuerpo neuronal, que es este, y todo lo que vemos acá, que esta prolongación, es el axón. Entonces, en el cuerpo celular vamos a encontrar el núcleo con el nucleolo y las dendritas. Estas dendritas son las encargadas de vincularse con otras neuronas. En cambio, el axón es el encargado de llevar la información a lugares muy distantes desde el soma de la célula, es decir, desde el cuerpo, hacia otras células. Entonces, tienen estas dos funciones separadas siendo parte de la misma célula. Fíjense acá entonces que el axón está recubierto por algo que denominamos mielina, que es esta sustancia que ven acá. Esta mielina lo que va a hacer es colaborar con que el impulso eléctrico no se distribuya por un lugar incorrecto. Con esto hacemos la analogía generalmente con el plástico que recubre los cables.
La función de ese plástico es aislar la electricidad para que no vaya por un lugar que no debería de ir. Entonces la mielina cumple la misma función, aislar el axón de la neurona para evitar que la electricidad vaya por otro camino. Y además tenemos distintas zonas, por ejemplo el nódulo de Ranvier, que son zonas libres de mielina, es decir, que en esos huequitos que vemos ahí entre las distintas partes de mielina, esa zona es inexistente. Y luego tenemos acá las células de Schwann, que son las encargadas de aumentar la conductividad de la información, fabricando entonces la mielina. Continuamos entonces la neurona con sus partes principales, pero teniendo en cuenta que es una célula, toda su extensión va a estar rodeada de membrana plasmática, que es por ahí donde van a entrar y salir las distintas sustancias. Principalmente aquellas que participan de la producción de la electricidad por parte de estas células son las sustancias sodio y potasio, que lo van a hacer a través de la membrana plasmática, pero como no pueden atravesar la membrana por sí solas, necesitan de una proteína transportadora. En este caso, este tipo de proteína se denomina bomba, ya que puede transportar gran cantidad de moléculas a la vez. Vamos a observar el paso 1. En el paso 1 tenemos sodio en forma de ion dentro de la célula. Esos iones de sodio van a ingresar a la proteína del tipo de bomba y se van a acomodar en las estructuras. Fíjense que ahí tienen como una especie de rompecabezas donde encaja el sodio. Una vez que el sodio se acomodó allí, va a hacer que la proteína cambie de forma. Fíjense que primero está abierta hacia un lado y luego abierta hacia el otro en el paso 2. Entonces, una vez que el sodio entró, se acomodó, la proteína cambió de forma. Y esto hace que se abra hacia el lado exterior de la célula. Una vez que se abre hacia el lado exterior, el sodio sale. Y lo que entra es el potasio, haciendo el potasio nuevamente que la proteína cambie de forma y quede cerrada hacia el exterior y abierta hacia el interior. Este cambio de forma lo llamamos cambio conformacional. Y esta entrada y salida de sodio y de potasio es lo que genera algo que denominamos potencial eléctrico, que es lo que al cambiar las distintas concentraciones de los solutos hace que se produzca electricidad, y esto es lo que produce finalmente el contacto nervioso, es decir, el contacto entre las distintas neuronas y la transmisión de la información. Bien, entonces en esta clase lo que hicimos fue trabajar sobre la estructura de la neurona, cuáles son sus partes y cómo se realizan los pasajes de las sustancias a través de su membrana plasmática. En esta línea vamos a continuar trabajando entonces con el sistema nervioso, pero tengan en cuenta que la información esencial para que el sistema nervioso funcione son estos intercambios a través de su membrana plasmática. Así que bueno, nos veremos en la próxima clase. Recuerden que la clase siguiente va a ser de carácter opcional, es decir, que ustedes deciden si hacerla o no, y la clase subsiguiente a esa es la obligatoria. Así que recuerden, si no llegan con las actividades, hagan solo las obligatorias.